Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hemos tenido un poco de contratiempos, pero ya lo hemos superado. Vamos a empezar orando. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta bendita mañana, Señor, que tú nos regalas en tu presencia, que tú estás con nosotros, Señor, y venimos, Señor, a pedirte, Señor, que tú nos llenes de ti, de tu amor, de tu misericordia, y que tú tomes control, Señor, de lo que está pasando en esta mañana, Señor. Yo oro, Señor, reprendiendo todo espíritu, Señor, que quiera boicotear esta enseñanza, Señor, que quiera boicotear esta plataforma. Hay poder en el nombre de Yeshua, hay poder en la sangre de Yeshua, y cubro todo este lugar, Señor, cubro el equipo, cubro la filmación, Señor, para que tú te exaltes en esta hora. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom, shalom, les doy la bienvenida a cada persona que nos visita por primera vez a esta plataforma de la Iglesia Palabra de Vida. Hoy estamos en Torah en Vivo y vamos a hablar de un tema que todos necesitamos realmente, todos necesitamos ese cambio en nuestro corazón, ¿no? Vamos a hablar de un corazón que necesita ser transformado, de un corazón que necesita ser cambiado, ¿no? Muchas veces pensamos que no necesitamos cambiar, aun cuando somos creyentes, ¿no? Pensamos que no necesitamos cambiar porque nos vemos bien, porque nos vemos perfectos, porque a nuestra propia opinión o a nuestra propia manera de mirarnos, realmente pensamos que el resto está mal, que el resto necesita cambiar, pero que nosotros no necesitamos ese cambio. O quizás estés en el grupo que dice que puede solo, que puede controlar sus emociones, que puede controlar su carácter, que puede vivir una vida saludable controlándolo todo esa persona. O quizás estás en el grupo de las personas que dicen, me rindo, ¿no? No hay forma de que yo pueda cambiar. O quizás estés en el grupo de las personas que digan, yo nací así y así me voy a quedar. Genio y figura hasta la sepultura. Hay un dicho muy cierto en el mundo, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que entender que para que nosotros seamos bendecidos, para que tú y yo seamos bendecidos y puedas tener éxito, puedas tener felicidad, puedas tener una esposa, una familia, una profesión, etcétera, etcétera, necesitas un gran cambio que tú no lo puedes hacer solo. Tú y yo necesitamos ese cambio. Pero en esta mañana te tengo que decir que no es en tus fuerzas, que tú no lo puedes hacer solo, que no se trata de actitudes que tú puedas tomar como decir yo me sé controlar, porque ahí tú estás controlando la situación, pero en realidad no hay un cambio desde la raíz, ¿no? Por eso es que en esta mañana la palabra que yo traigo para ustedes es que tú puedes ser cambiado con la ayuda de Dios. Nadie puede cambiarse solo, nadie puede venir a los pies del Señor y quedarse como está. Si tú has venido a los pies de Yeshua, yo te aseguro que Dios va a empezar a trabajar en tu vida para que tú cambies. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo o de lo que estamos pasando porque que estamos enfocados en que las otras personas tienen que cambiar, ¿no? Y verdad, muchas personas pueden lograr cosas sin la ayuda de Dios. Eso también es cierto, pero tarde o temprano tú tienes que entender este principio bíblico. Tú tienes que entender que necesitamos un cambio interno y no externo. Cuando tú entiendas esto, te vas a dar cuenta que tienes la mitad de tus problemas ganados, la mitad de la batalla ganada. Entonces, en esta mañana tienes que entender que necesitas un cambio interno y no externo.
lo primero que necesita ser cambiado es tu corazón, y de eso se trata nuestro caminar en el Señor. Todos, cuando hemos venido al Señor, la salvación ha sido por gracia, ¿no es cierto? Pero pasa el tiempo, tenemos que seguir caminando. Entonces viene ese camino de redención que dice la Biblia. Y en ese camino de redención el Señor dice que va a cambiar nuestro corazón. Porque de nada serviría ser un hijo de Dios, ser un creyente en Yeshua, si no cambias internamente. Es exactamente como el tabernáculo. Cuando el tabernáculo en el desierto empezó a ser construido, fue de adentro para afuera. Y así es nuestra vida. Tú y yo somos el templo, tú y yo somos la casa, y esta casa tiene que ser cambiada de adentro para afuera, para que lo de adentro se exteriorice y pueda verse ese fruto, ese cambio que nuestro Dios hace a través de su palabra. Y vamos a ir a Ezequiel 36, a ver lo que dice este profeta. Ezequiel 36, dice algo precioso, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, ¿no? Y dice, el Señor mismo usa al profeta Ezequiel para darnos este mensaje en este tiempo. Porque en este tiempo la salvación, las buenas nuevas son eternas. De eso se trata. Desde que el hombre pecó hay unas buenas nuevas, hay una salvación, hay una redención. Pero ahora en Ezequiel nos encontramos con este versículo, en Ezequiel 36, verso 24 al 27, que el Señor mismo le ordena a este profeta mayor llamado Ezequiel que anuncie esta profecía para estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y en la restauración de todas las cosas está la restauración de las dos casas de Israel. Entonces vemos, y dice así su palabra: yo os tomaré de las naciones. ¿A quién va a tomar de las naciones el Señor? A nosotros. Y este tiempo lo estamos viendo cumplido hoy en día. El Señor me ha tomado de las naciones. Estoy en Perú, no sé dónde estás tú, capaz en Canadá, capaz en Estados Unidos, en Venezuela, en Italia, pero el Señor de una o de otra manera nos hace entender a través de Ezequiel 36, 24 que nos ha tomado de las naciones. Esto ya se ha cumplido, esta profecía en nuestras vidas, pero esta profecía todavía tiene que seguir cumpliéndose hasta que llegue totalmente la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas es que en esa restauración de todas las cosas está incluida la restauración de las dos casas de Israel, ¿no? Que son Judá y las 10 tribus perdidas de Israel. Estas dos casas hacen una sola, tienen que hacer al final de los tiempos una sola casa. Estas dos casas que estaban separadas, 10 tribus por aquí, que están sembradas entre las naciones, ahí estamos nosotros, y por aquí está la tribu de Judá, los judíos, que están con sus compañeros, y dice que a Efraín, a Israel, va a tomar de las naciones. ¿Para qué va a tomar a las naciones? Dice, para juntarnos a las dos casas como fue al comienzo, para que sea una sola casa. Y dice aquí: yo os tomaré de las naciones y os recogeré. Hay un recogimiento de parte del Señor en estos últimos tiempos de todas las tierras, dice, y os traeré a vuestro país. A vuestro país. ¿Cuál es nuestro país? Israel, ¿no? ¿Y qué va a hacer el Señor, o qué está haciendo con nosotros el Señor en este tiempo? Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia habla de su palabra, habla de su Torá. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Entonces tú tienes que entender que estamos viviendo tiempos de limpieza. Nosotros, cuando vemos en la palabra inmundicia, la palabra de Dios, cuando vas al hebreo, esa inmundicia a la cual se refiere la palabra, es como a los pañitos de menstruación de las personas,
de las mujeres. Esa es la inmundicia, ¿no? Y de todos vuestros ídolos os limpiará. Os limpiaré, dice la palabra. Sabemos que venimos de un trasfondo de idolatría. Sabemos que de eso nos está limpiando el Señor. Y una vez que el Señor empiece a hacer esta obra, no va a parar. Y dice, y aquí está el secreto, os daré corazón nuevo. Hay un cambio de corazón. Cuando tú llegas a entender como creyente que todo se trata de un cambio de corazón, como te decía hace un ratito, tú tienes la batalla ganada, tú tienes la victoria, tú tienes eso que dice la palabra, de gloria en gloria te veo, de poder en poder te veo, de poder en poder. ¿Por qué? Porque el poder está en que Dios nos cambie el corazón, pero muchas personas no quieren ser cambiadas. Quieren, como les decía al comienzo, quieren que les acepten como son, que el resto está mal, que todos deben cambiar, pero esas personas no quieren cambiar. Pero la buena noticia es que si tú eres un hijo de Dios que ha sido encontrado, que ha sido recogido por el Señor, tú estás en un proceso de cambio. Y dice que a todos los que el Señor encuentra y recoge, Él esparce agua limpia sobre su corazón. El Señor en este tiempo nos está limpiando, nos está lavando de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, nos está limpiando y dice, nos está dando un nuevo corazón. En este nuevo corazón, el Señor va a poner su espíritu dentro de vosotros, dice la palabra. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué precioso! Nadie ha visto este trasplante de corazón, pero sucede espiritualmente. Toda persona que ha venido al Señor y que le ha dicho, yo te recibo como mi Señor y Salvador porque me arrepiento de todo pecado que he cometido contra ti, el Señor lo ha encontrado, ha interceptado sus pasos y nos da inmediatamente un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo es donde Él pone su espíritu dentro de nosotros y quita de nuestra carne, escucha, de nuestra carne, ese corazón de piedra y nos da un nuevo corazón de carne. Y lo más hermoso es que dice que pone dentro de nosotros su espíritu. ¿Y por qué pone dentro de nosotros su espíritu? Porque con nuestra vieja naturaleza nosotros no podríamos caminar en los caminos del Señor. Pero en esta nueva naturaleza, en esta novedad de vida que tenemos, el Señor en ese corazón nuevo de carne que ha colocado en tu vida, en tu corazón, que lo ha cambiado, empieza a poner su espíritu. ¿Sabes para qué pone su espíritu? Para que tú camines en sus estatutos y guardes sus preceptos y los pongas por obra. Y eso es de lo que se trata. Entonces, no es muy difícil cambiar internamente, porque esa es una obra que el Señor lo hace cuando nosotros venimos a sus pies, ¿no? Y también el Señor dice que quiere cambiar nuestra mente. Y a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. A nuestra mente viene una cosa, viene otra cosa, que aún te paraliza. Cuando te vas a dormir, estás pensando, quizás hoy en día, y si me he contagiado, y si me muero, y qué voy a hacer, y si sale ese presidente, y entonces vienen todos esos pájaros malos a hacer un nido en nuestra mente. Pero dice el Señor también, que el Señor nos dice en Romanos 12:22, si me acompañas a Romanos 12:22, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es increíble. Lo que Romano nos dice es que no nos conformemos a este siglo.
Cuando tú veas este siglo, se refiere al sistema del mundo, a lo que vive el mundo. Nosotros no tenemos que transformarnos, no tenemos que conformarnos, perdón, no tenemos que seguir donde sigue la gente, donde va Vicente, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y sabes qué va a renovar tu entendimiento? ¿Qué va a renovar tu mente? El leer la palabra de Dios y ponerla por obra y ser obediente a ella. Aun cuando tú hayas tenido pensamientos con diferentes filosofías o con nueva era o pensamientos religiosos, ¿no? O que has adquirido a lo largo de tu vida, ya sea de tus padres, de tu escuela, de la universidad o de tu núcleo familiar o de tu grupo de amigos. Todo esto cuando vienes al Señor es como limpiar un cassette. Antes yo ponía ese ejemplo porque al comienzo yo grababa cassettes para los hermanos. Ese era el primer ministerio que me dio el Señor, ¿no? Y muchas veces se me borraba. Y así el Señor, haciendo una vez unas grabaciones, me ministraba que así es nuestra vida, que tenemos que borrar esa casetera, ese disco duro, para que pueda venir esto nuevo, esto valioso, esto que va a darte la mente de Yeshua. La renovación de la mente es tener la mente de Yeshua. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Y te vas a dar con la sorpresa que no es tu voluntad, no es como estás pensando, sino como dice su palabra. Nosotros no tenemos el poder ni la capacidad para producir ese cambio en nosotros mismos. Solamente es a través de su palabra, a través de Yeshua, a través de esa agua limpia que podemos tener ese cambio. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4 y 5, dice así su palabra: permaneced en mí. Ese es el secreto. Tú no puedes ir de un lado para otro. Tú no puedes, hoy día no me miraron, hoy día no me llamaron por teléfono, hoy día no me consideraron en el altar de oración, etcétera, etcétera. Mejor me voy a otro lugar, mejor me voy a otra iglesia, pero tú tienes que saber en este tiempo que el Señor te ha plantado en este lugar. Y tú tienes que amar este lugar donde Él te ha plantado, porque cuando Él te planta es porque ahí vas a madurar, ahí vas a crecer, ahí vas a dar fruto. En este tiempo sabemos que el maligno está haciendo su obra malvada para desanimarnos, para desalentarnos, para poner miedo en nuestro corazón. Ahora todo el Perú está con un miedo, ¿no?, que no viene de Dios, y eso nos distrae, y estamos todos así como estresados, ¿no? Pero queremos huir de la circunstancia o nos amargamos con Dios, pero el consejo de Dios en Juan 15, 4, 5 dice: permaneced en mí. Permaneced en mí cualquiera que sea tu circunstancia. Eso es añadido mío, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Si tú permaneces en el Señor, Él va a permanecer en ti. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Porque tú estás permaneciendo en Él. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y nos dice: yo soy la vid, Él es la vid, Él es la rica savia, ¿no? Vosotros los pámpanos. Y miren lo lindo que dice acá: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto grábalo, subráyalo. Tú no puedes separarte del Señor, tú no puedes separarte de las raíces, tú no puedes separarte del Shabbat, de las fiestas, no puedes. Te estás jugando tu vida. Las fiestas, el Shabbat, son el mapa de ruta de la novia, y por eso dice que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en Yeshua, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? Yo quiero ese fruto,
Por eso es que permanezco en mi Señor, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Nosotros, humanamente, no podemos producir ese fruto, no podemos producir ese fruto interno en nuestro carácter, en nuestro corazón. Necesitamos ese cambio interno. Por ejemplo, hay personas que vienen o que hablan o en las consejerías, ¿no? Esposas tratando de cambiar a sus esposos, madres tratando de cambiar a sus hijos, nueras tratando de cambiar a sus suegras, o las suegras queriendo cambiar a las nueras. Y no lo vas a poder hacer. Y quizás seas de ese grupo de personas que va a esas autoayudas para que te den una fórmula de cómo cambiar a tu esposo, cómo cambiar a tu hijo, cómo cambiar tu familia, cómo cambiar a tu hija rebelde, cómo, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos den tips, a que nos den pautas para que otros cambien. Al comienzo, capaz puedas ver un poquito de cambio, un poquito de mejoría, pero yo te aseguro que ese cambio es momentáneo, porque no se está tratando con la raíz del problema. Quizás te puedan ayudar un poco de tiempo, pero no son suficientes para producir el cambio de mente y de corazón que todo creyente necesita. Si tú me acompañas a Colosenses 2, 20 y 23, donde nos recuerda, pues si habéis muerto con Yeshua en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como te dan en esas autoayudas, ¿no? Como preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques, que todo esto es mandamiento de hombres, pero no es lo que Dios quiere para ti. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ceñirte a su palabra, porque en su palabra esos cambios se van a producir en tu corazón y en tu mente. Pero si corres para autoayuda, corres a un psicólogo, corres a sitios donde no van a usar la palabra, ahí solamente vas a encontrar lo que dice aquí: no manejes, no gustes, no toques, porque son pensamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso, dice la palabra. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú tienes que entender que tú eres una mujer y un hombre celestial, una mujer y un hombre espiritual, y tu corazón y tu mente tienen que ser tratado espiritualmente, no con cosas terrenales, no con doctrina de hombres. Por eso es que muchos alcohólicos, drogadictos, han pasado por estos programas. Muchos matrimonios en crisis también van a estos lugares donde van a tener una consejería matrimonial. Tanto el drogadicto, el alcohólico, o un hijo con traumas, o un matrimonio que se está desmoronando, van a esos programas, pero pronto se dan cuenta que el alcohólico o el drogadicto recaen 2 y 3 veces, y que pasa un tiempo y tu matrimonio sigue exactamente igual, ¿no? Y vemos que a estas personas, sobre todo tengo casos de personas que han sido internadas por droga, o alcohólicos que han sido internados con esa ley de abstinencia para poder salir de esto, pero con muchos castigos, con mucha suspensión de libertad, ¿no? Pero te das cuenta que al final salen y no hay cambio, no hay cambio. Tengo una amiga íntima que tiene un hermano que lo han puesto en varios centros de rehabilitación, pero él sale exactamente igual. Y la mayoría, por ejemplo, sin ir muy lejos, un ladrón que va a una cárcel, o un terrorista que va a una cárcel y sale, no va a salir transformado, quizás va a salir igual o peor que como entró. Entonces eso no trae un cambio. Lo que trae un cambio es someterte a la palabra de Dios. Entonces vemos que
en la palabra tenemos el ejemplo del hijo pródigo, del joven rico, ¿no? El pródigo se fue, el pródigo también representa a la casa de Efraín, se fue y despilfarró todo y nunca pudo cambiar, solo fue cambiado cuando vino a su Padre nuevamente. Y esta mañana yo te invito a que tú vengas a tu Padre, que tú vengas al Señor y realmente le clames por ese cambio. También vemos al joven rico, él nunca cambió, ¿no? También vemos a un Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso, y él realmente es un ejemplo de que perseguía a los creyentes, consentía la muerte de ellos, hasta que un día él fue interceptado por Yeshua y él realmente cayó a los pies del Señor, no cayó de ningún caballo, cayó a los pies del Señor, se entregó a él y vemos que él sí se sometió a ese cambio de corazón y de mente. Y por eso es que tenemos al apóstol Pablo que escribe, que es la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento son escritos por él. Pero vemos, ahora, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero ministrar en esta mañana? Muchos, como yo, que por años he pasado mi tiempo de oración pidiendo que ciertas personas cambien, ¿no? Quizás tú estás en ese tiempo, año tras año, y estás agotado, y quizás estás pensando que Dios no escucha tu oración, que no sucede nada, porque le estás pidiendo que tal persona o cual persona, tu esposo, tu hijo, tu suegra, tu jefe, tu mejor amigo, cambie su manera de ser contigo. Y estás que le pides al Señor y tú realmente ves que no hay cambio, y por muchas oraciones que hagas y muchos ayunos que hagas, no hay cambio alguno, ¿no? Parece que Dios no te escucha. Les digo esto porque yo pasé esto, ¿no? Oré muchos años para que Dios cambie a una persona muy amada. Y le clamé al Señor y me desgasté y le pedí y le clamaba y nada de cambio, ¿no? Y le lloraba y le decía, Señor, cambia su corazón, cambia su manera de ser, cambia, ¿cómo puede ofender de esta manera? Intercedía, ayunaba, pero un día, después de muchos años, yo lo comenté con un líder, lo comenté, ¿no? Esto es hace muchos años, hace más de 20 años, y yo le decía, ¿por qué si la palabra dice que toques la puerta y Él te va a abrir, que tú pidas y se te dará? ¿Por qué yo le pido al Señor que cambie esta persona y esta persona no hay cambio, más bien es peor? Y esto ya me aflige el corazón, me duele, ya no sé qué hacer. Y miren, fui a una consejería, como les decía, y este consejero o esta consejera suavecito me empezó a ministrar, tan suave pero tan directo que cambió mi vida. Y en esta administración me dijo, es que estás orando mal. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Orando mal? ¿Cómo? Si la palabra dice intercede, si la palabra dice ora, si la palabra... Yo sacaba mi arsenal de versículos. ¿Qué? Le dije, no puede ser, estás orando mal. Y ella nunca levantó la voz, siempre suave me dijo, y empezó a ministrarme, porque ella lo había pasado. Ella había orado por años por un cambio de su esposo, por un cambio de su cuñada, por un cambio, porque vivía en una casa con su madre, con sus hermanos, y ya no podía más. Y dice que oraba, cambia Señor a mi esposo, cambia Señor a mi suegra, cambia Señor a mi hermano, cambia a mi hijo. Y él todo era pedir un cambio. Y ella dice que también se había cansado de sobrellevar toda esta situación tan horrible, porque esto lo empezó a vivir desde el día que se casó, ¿no? Y el esposo nunca cambió, pero ella siempre estuvo ahí. Pero ella dice que se cansó de pedir al Señor un cambio que nunca llegaba. Y un día el Señor le ministró, un día así como yo le preguntó al Señor, ¿por qué no hay cambio? Y el Señor le dijo, cambia tu oración,
cambia tu oración, ¿no? Y eso es lo que yo te vengo a decir en esta mañana. Si tú estás empecinada o empecinado en que el resto cambie, la palabra de hoy es que tú necesitas cambiar la forma de orar. Tú ya no ores para que la otra o tu esposo o tu cuñada cambie o tu circunstancia cambie, sino que tú pídele al Señor que cambie tu corazón. Eso es, cuando vemos que no hay respuesta, Dios es todopoderoso, Él lo puede hacer, pero a veces como que Dios está así y no hay cambio, y no hay cambio, y no hay cambio, y tú pides y pides, es porque Dios quiere cambiar tu corazón y no al resto. Esto parece ilógico, pero esto yo lo he vivido. Cuando yo empecé a salir de esta consejería casi llorando y decía, pero yo ¿por qué voy a cambiar si yo no soy la que hago tal cosa? Y me justificaba y me autojustificaba. Pero así, mientras caminaba, el Señor me hizo entender que el corazón mío necesitaba ser cambiado. Y entonces empecé ese mismo día a pedir al Señor sobre mi corazón. Le empecé a decir, cambia, Señor, mi situación. Si tú no vas a cambiar mi situación, entonces cámbiame a mí. Cambia, Señor, mi dolor. Cambia, Señor, mi mente, mis pensamientos. Cambia lo que vivo en medio de esta situación. Cámbiame a mí. En la cual no veo ningún cambio en el resto. Pero yo sí me aflijo, Señor. Yo sí me duelo. Yo sí estoy sufriendo por lo que está pasando. Yo sí me resentía por lo que me hacía esta persona. Y me ofendía. Y yo iba con un corazón bueno para decirle cosas lindas, ¿no? A mi hijo. Y sin embargo, no había respuesta. Y yo pedía y decía, Señor, tú escucha mi oración. Y el Señor no escuchaba y no había cambio. Y cada vez se empeoraba la cosa. Cada vez estaba más rebelde. Cada vez se alejaba más de Dios y yo vivía una crisis. Y cuando yo empecé a pedirle al Señor que me cambie a mí, que ya es la situación que yo vivía, no me afecte, no me duela, que yo necesito un cambio, Señor. El Señor pasó el tiempo y por fin mi oración fue escuchada, ¿sí? Sucedió un milagro, lo que por años no había pasado ni se había movido. Empezó el Señor a mover las cosas porque Dios me cambió a mí. Y Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar tu corazón. El consejo es gira tu oración. Ya no ores como estabas orando. Cambia fulano, cambia sutano, cambia esto, cambia como una queja continua. Yo necesito cambiar, Señor. Yo necesito que tú cambies mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a ver que mi oración había sido contestada, ni cuenta me había dado. Pero me di cuenta que mis circunstancias seguían igual, que todo lo que estaba viviendo seguía igual, pero un buen día dejaron de afectarme, porque el Señor ya me había contestado mi oración, ¿no? Las cosas que hacían estas personas ya no me afectaban más, ya no me dolía, y todo en mi casa comenzó a cambiar, porque encontré el secreto para vivir en medio de cualquier situación. Ahora todos estamos en una situación de arena movediza. Tú pon tu confianza en el Señor. Pide al Señor, cámbiame, Señor. Quita este miedo, Señor, que hay en mí. Señor, porque tú puedes estar viviendo hoy la cosa más horrenda, el miedo más horrendo, miedo a morir, miedo al COVID, miedo al gobierno, miedo a que te quiten tus cosas, miedo al comunismo, miedo a todo lo que sale en las redes, que yo te aseguro que no todo es cierto, ¿ya? Pero hay un secreto que te va a hacer libre y es que tú cambies la forma como estás orando. En vez de enfocar tu oración en que otros cambien, que tu situación cambie, que lo exterior cambie, tienes que entender que la que tiene que cambiar eres tú y es a través de tu oración. Tienes que cambiar tu oración y pedirle al Señor, cambia mi corazón. Y te vas a dar cuenta que tus circunstancias van a estar ahí, pero a ti no te van a afectar. Entonces, no se trata de ellos, se trata de ti. Tú necesitas ser cambiado. Tú necesitas ser cambiado, tú y yo necesitamos ser cambiados. No pierdas tu tiempo, amada iglesia.
Hoy empieza a orar de otra manera. Señor, cambia mi interior, cambia mi corazón, cámbiame a mí en medio de esta situación. Y esta es una de las oraciones más poderosas que yo puedo dar fe, que el Señor cambia el corazón, que yo soy un testigo de eso. Tú puedes, tú también lo puedes hacer. Tú puedes decirle, Señor, cámbiame a mí, y eso va a funcionar. Dile al Señor, Padre, si no te llevas mi problema, entonces cámbiame a mí, para que yo pueda estar en medio del problema, alabándote, adorándote, y sin amargura, sin dolor, porque cuando vemos que no responde el Señor a ciertas oraciones, no a todas, sobre todas, cuando dices, cambia mi esposo, cambia mi hijo, cambia mi circunstancia, y no sucede, entonces tu corazón como que se empieza a amargar, se empieza a resentir. Y si tú no tratas rápido con eso, el resentimiento va a embargar totalmente tu corazón. Y vas a ser un creyente amargado, un creyente sin fe, un creyente que reniega de Dios, un creyente que le echa la culpa a Dios de todo, a ese punto. Porque primero vas a comenzar culpando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu pastora, y después vas a ir directamente a culpar a Dios. De eso te quiere librar el Señor en esta mañana. Dile, Padre, si tú no vas a cambiar a mi esposo, a mis hijos, a mi suegra, cámbiame a mí. Cambia, si no vas a cambiar mi economía, cámbiame a mí, Señor, para que yo sepa vivir en toda circunstancia con un corazón rendido a ti. Dios quiere hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Dios no en vano nos tiene todavía en casa, porque Él está tratando con nuestro corazón. Él está tratando nuestro corazón. Y vemos que el Señor quiere hacer un cambio en palabra de vida. Quiere hacer un cambio en tu corazón. Quiere seguir cambiando mi corazón. Porque si no es una cosa, es otra cosa. Por ejemplo, una mujer rencillosa que maltrata al esposo, que oprime al esposo, lo menosprecia, no le da paz en ningún tiempo. Todo el tiempo es una gotera continua. Reclamo aquí, que por qué no hiciste esto, o sea, ya no es esposa, sino es la madrastra, ni siquiera la mamá, la madrastra. Eso harta al esposo. Y un esposo mujeriego, un esposo malgeniado, un esposo que grita, un esposo que trata mal a la esposa y que ya no la considera, eso tampoco. Entonces, estas dos cosas, si tú eres el esposo que está orando para que cambie a tu esposa, que no sea la gotera continua, y si tú eres la esposa que está orando porque no cambie tu esposo, para que cambie tu esposo, de que no sea derrochador, gastador, flojo, que no sea proactivo, entonces tú necesitas decir, y no ves un cambio, entonces tú eres la que necesita que su oración cambie y le digas al Señor, cámbiame a mí, Señor. Hasta que tú no le pidas al Señor que te cambie a ti, eso va a continuar. Y te va a seguir afectando y te va a seguir doliendo y hasta vas a pensar en un divorcio. Cuando tú entiendas esto, vas a ver que si tú no puedes cambiar tu situación, aun cuando has ayunado, cuando has clamado al Señor, yo quiero decirte que tú puedes vivir una vida bendecida dentro de esa situación independientemente de lo que otros hagan. Escucha eso, tú puedes vivir una vida bendecida dentro de esa situación independientemente a lo que otros hagan, independientemente de lo que otros escojan hacer, porque dentro de todo siempre, dentro de todas estas cosas siempre para ti estará el favor y la gracia de Dios. Si tú tienes el favor y la gracia de Dios, tú vas a poder decir confiadamente, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Entonces muchas veces Dios nos pone en circunstancias por años y no hay cambio, porque necesitas darte cuenta en esta mañana que el que necesita ser cambiado o el que necesita ser cambiado eres tú. Y cuando tú hagas esto te vas a dar cuenta que el dolor que sentías va a comenzar a desaparecer, porque el Señor va a empezar a poner su bálsamo de Galat en tus heridas. Las cosas
que te herían antes van a comenzar a desaparecer. ¿Quién no quiere eso? ¿No? Y tú podrás vivir en medio de cualquier situación. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? ¿Cuántos le dicen, Señor, gracias por haberme enseñado a vivir en esta situación y en esta otra situación? Porque si tú no empiezas a aprender a vivir en esta situación que te ha tocado en este tiempo, más adelante va a venir otra y otra y otra, y es como un círculo del cual tú no vas a crecer si no empiezas a cambiar tu oración. Y vas a quedarte enano, retaco, y siempre pidiendo un cambio para el resto, pero nunca pidiendo un cambio para ti. Te vas a dar cuenta que todo lo que afectaba a tu alrededor siguen haciendo lo mismo, sigue pasando lo mismo, pero la diferencia es que tú no vas a ser afectado por eso. Eso es para darle gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque si no vas a estar viviendo en el mismo círculo, con el mismo problema, y te vas a desgastar. Van a pasar los años y tú vas a darte cuenta que nada había cambiado, que tú seguías igual. Pero hoy el Señor quiere ministrar y tocar tu corazón. Hoy el Señor quiere que tú aprendas a cambiar tu oración. Ya no pidas tanto que el resto cambie, que tampoco es malo, pero pídele primeramente que te cambie a ti. Que te cambie a ti para que tú realmente veas la mano de Dios, cómo Él puede cambiar tu situación de raíz, puede cambiar en tu corazón, en tu corazón. Vamos a ir a Filipenses 4, 11, 13. ¿Qué dice Filipenses 4, 11, 13? Vamos, acompáñenme, ya estamos por terminar. Filipenses 4, 11 al 13 dice Pablo: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es algo para realmente tenerlo en nuestra mente, bien puesto en algún lugar, para que cuando estemos quejándonos podamos ser ministrados por este versículo. No lo digo porque tengo escasez, dice Pablo, pues he aprendido. Esto se trata de aprender. Pablo tuvo que aprender a contentarme. Esto no quiere decir a ser un conformista. Contentamiento con conformismo son dos palabras diferentes. Pablo dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mi situación, noten, no dice conformarme, sino contentarme. Son palabras, como les decía hace un momento, diferentes, porque él dice que había aprendido a contentarse, porque si él había aprendido a contentarse, quiere decir que antes estaba amargando. Quizás tú estás en esta etapa, amargándote, y nada te contenta, nada te cuadra, pero tú tienes que aprender a contentarte en todas las situaciones que te toquen vivir. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. ¿Quién fue su maestro? La Torá, la palabra. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Pablo es el mismo barro que nosotros. Pablo es un simple mortal como tú y yo, pero Pablo había aprendido de la palabra. Tú tienes que aprender, y aprender es empezar a decirle al Señor, cámbiame a mí, para que llegues a este tipo de madurez que tú te vas a contentar en cualquiera que sea tu situación. Si tienes, si no tienes, eso no es conformismo, sino aprender a depender del Señor. Porque el Señor dice que no te va a dejar ni te va a abandonar. Si tú tienes la gracia y la misericordia de Dios, tú vas a poder lograr todo. Vas a poder lograr que Yeshua crezca en ti, que tú seas una persona que lleva fruto, que por sus frutos te conozcan, que una persona que realmente tenga esa madurez de no estar pidiendo el cambio para otros, como mirando la paja ajena al esposo, a los hijos, a los amigos, a tu jefe, sino primero, cámbiame a mí. Primero, quita la viga que hay en mi ojo, Señor. Cámbiame a mí, ¿no?
vemos que las fuerzas de Pablo no venían de él, sino de Yeshua que lo fortalecía. Pablo, él sabía vivir en cualquier situación, porque la vida de Pablo giraba alrededor de Yeshua, y eso es estar satisfecho. Cuando nosotros estamos insatisfechos, cuando nosotros queremos que el resto cambie, y nosotros no cambiamos, va a afectar nuestro carácter, va a afectar nuestro entorno, pero Yeshua viene a nuestra vida y nos da esa satisfacción para que podamos vivir cualquier situación difícil de la mano de Él, poder vivir en medio de la situación difícil. Otra vez les vuelvo a decir, una situación difícil es una situación para lo cual Dios está usando para cambiar tu corazón. Entonces, en este tiempo estamos camino a Shavuot, nos falta pocos días para llegar a la fiesta de Shavuot y estamos contando la cuenta del Omer. Lleguemos pues sabiendo contar bien nuestros días. En estos tiempos que nos vamos acercando, vamos subiendo de nivel espiritual. Pídele al Señor que te cambie a ti y vas a ver cómo tú vas a poder caminar sobre las aguas, vas a poder caminar sobre el problema, vas a poder tener un buen matrimonio. Dios no quiere que tú pases mal todo el tiempo, que el Señor quiere que tú estés satisfecho en todo tiempo, que tú estés en paz en todo tiempo, porque el Señor en cada tiempo tiene un propósito que cumplir en tu corazón. Pablo aprendió, tú puedes aprender, yo puedo aprender a estar satisfecha en cualquier circunstancia, suceda o no suceda, me conceda o no me conceda el Señor, se cumplan o no mis sueños, yo confío en ti, Señor, yo sé que tú tienes lo mejor para mí y el resultado es aprender a vivir en la circunstancia que nos ha tocado vivir. El Señor no quiere que tú pases tus circunstancias amargada, ni amargado, ni amargando a todos alrededor tuyo. Aprende a vivir de la mano de Dios. Y este aprender es primeramente pidiéndole al Señor que cambie tu corazón, que cambie tu corazón. Esta es la palabra que yo les traigo en esta mañana, ¿no? Y vamos a orar, le vamos a decir al Señor, amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos das un secreto que viene de tu corazón, Señor. Que nosotros aprendamos a cambiar nuestra forma de orar, Señor. En vez de pedir que el resto cambie, Señor, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que toda palabra de vida, Señor, que toda persona que está ahí en esta plataforma, Señor, que cambie su manera de orar, Señor, que se enfoque, Señor, en su corazón y no en la debilidad y en los defectos de las otras personas. Yo te pido, Señor, para todo tu pueblo de palabra de vida, que empieces a cambiar y transformar nuestros corazones, Señor, para poder vivir sanos, para poder vivir bendecidos, Señor, para poder vivir fuertes en toda situación que nos toque vivir, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tu gracia y tu misericordia nos acompaña cada día de nuestra vida. Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga.